Bienvenidos a Club de Prensa Washington, el programa de análisis de los temas de actualidad que transcurren en la capital de Estados Unidos pero afectan al resto del mundo. Y hoy, en este lunes, las noticias de Washington afectan a Colombia. Nunca antes en las últimas 3 décadas había habido una crisis tan grave como la que hay ahora mismo abierta entre Estados Unidos y Colombia, fruto de las últimas acciones del gobierno Petro. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado aranceles que se podrían anunciar de forma inminente, en cualquier momento. Y no solo aranceles, también la suspensión de todas las ayudas que Washington envía a Colombia, alrededor de 450 millones de dólares cada año que ya dejará de recibir el Estado colombiano. ¿Por qué? Donald Trump acusa a Gustavo Petro de no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico. Es la primera noticia que analizamos en este club hoy con Gaby Perozo, periodista, presidente de América Hispana. Bienvenida, Gaby. Hola, un placer estar aquí. El placer es nuestro y también se suma Cristóbal Vázquez, periodista aquí en Washington, D.C. Bienvenido, Cristóbal. Un gusto estar nuevamente en el programa. El gusto es nuestro y empiezo contigo, Cristóbal, como periodista y como colombiano también. Una noticia que afecta directamente a tu país. Pongamos un titular y enseguida entramos en el análisis más profundo. Pero antes, como siempre, esto es un club de prensa. Somos periodistas. Cristóbal, tu titular para esta noticia. Yo creo que es un fracaso de una relación fragmentada. Un fracaso. Fracaso, dice Cristóbal, de esta relación. Y le pregunto a Gaby por su titular. Compañera. Yo creo que Trump presiona a Petro para que regule y actúe contra el narcotráfico. Que regule, que actúe contra el narcotráfico. Es lo que están pidiendo en Washington. No solo hoy, sino desde hace meses. Desde que llegó Trump al poder, ha habido una insistencia en que el gobierno colombiano actúe con más determinación para luchar contra el narcotráfico. Consideran en la Casa Blanca que no lo está haciendo. NTN 24 habló en primicia con el portavoz hispano del Partido Republicano, Jaime Flórez, sobre este asunto. Escuchemos lo que dice y ya lo comentamos con nuestros periodistas de hoy porque, ojo, asegura que esto tendrá consecuencias catastróficas, fatales, dice, para Colombia. Y es más, acusa al presidente Petro de apoyar, dice Jaime Flórez, son palabras, repito, del portavoz hispano del Partido Republicano, de apoyar a todo lo relativo con el narcotráfico y de no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas. Escuchen. Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico en la medida en que pues ya los Estados Unidos han decidido tomar pues medidas que tienen que ver con aranceles, con intercambio comercial, con relaciones diplomáticas. El tema del narcotráfico va a ser de gran seriedad de aquí hacia adelante. El presidente Petro ha ido a foros internacionales para tratar de buscar la legalización del narcotráfico, de la droga, del consumo y de la comercialización de narcóticos por todo el mundo, que es algo que todo el mundo lo sabe, es visto en los Estados Unidos con muchísima atención. Y eso, el hecho de que Petro haya ido a foros internacionales a promover, dice Jaime Flórez, son palabras del portavoz del Partido Republicano, ha hecho que la Casa Blanca se enfade y considere al presidente colombiano un aliado del narcotráfico. Así lo ha calificado Donald Trump. Es más, Gaby, no como un aliado, lo ha calificado de ser un líder del narcotráfico. ¿Es Gustavo Petro un líder del narco, Gaby? Bueno, cuando tú hablas con varios de los precandidatos presidenciales a Colombia, identifican a Gustavo Petro como parte de la estructura del narcotráfico e incluso lo señalan como un narcoestado. Sabemos de su pasado guerrillero, sabemos entonces que tiene lazos directamente con estos grupos que producen la droga y tendrían entonces que los colombianos dar las evidencias suficientes para que esto ocurra. Pero
tomando en cuenta lo que sería el tema narrativo, la retórica de Estados Unidos, yo creo que es absolutamente necesaria a pesar de que es dolorosa. Comparto lo que dice Jaime Flores de que esto va a ser devastador para Colombia, pero creo que es una presión estratégica necesaria para forzar a Gustavo Petro de que cambie su actitud. Él cada vez es más laxo con Nicolás Maduro, con los grupos terroristas, les dan miles de millones de dólares para que erradique los cultivos, los resultados son los contrarios, no se sabe eficientemente qué se ha hecho con todos los equipos sofisticados que deben estar entonces en ese seguimiento de las drogas. Yo creo que Donald Trump es la persona correcta para presionar a Gustavo Petro para que entre entonces en conciencia y mire, por ejemplo, el espejo de México, lo que ha hecho el narcotráfico para ese país. Realmente Colombia, que había logrado tanto, quiere nuevamente transitar y ser el país más violento a causa del narcotráfico, o puede entonces volver a agarrar la senda. Yo creo que es una presión necesaria, aunque repito, dolorosa para los colombianos. Cristóbal, como colombiano, te aludimos, lo acaba de hacer Gaby, es algo doloroso, entendemos, para vosotros, pero hay muchas personas que en Washington dicen, ya lo veíamos venir. Hay analistas que se imaginaban que algo así podía pasar por las recientes acciones del gobierno Petro. ¿Habíamos visto recientemente una crisis de esta magnitud entre Colombia y Estados Unidos o es algo sin precedentes? A ver, yo tengo varios puntos acá. Primero, no sé qué tan sin precedentes sea esto. Es decir, los gobiernos que ha tenido Colombia recientemente han sido derecha, que han estado muy cercanos a cualquier administración que esté en Washington, sea demócrata o republicano. Por el lado catastrófico, y aunque esto suene algo polémico, no me parece adecuado la lectura de que vaya a ser algo catastrófico. Lo digo con los siguientes argumentos. Primero, porque esa ayuda de cerca de 450 millones de dólares que le da Estados Unidos a Colombia, es una ayuda que ya en semanas anteriores había el gobierno de Estados Unidos anunciado que iba a cortar. Una ayuda de 450 millones de dólares para Colombia es insignificante cuando Colombia tiene una cantidad de socios internacionales y de socios en la banca privada a los que puede recurrir 450 millones de dólares de forma muy fácil sin las precondiciones que exige Estados Unidos. Segundo, porque catastrófico en temas de la droga, cuando los cultivos de coca en Colombia han venido aumentando desde el gobierno de Uribe, pero muy pronunciadamente, históricamente, y además se olvida, por ejemplo, la crisis del narcotráfico que se vivió durante el gobierno. Unas cifras que llegaban a duplicar, triplicar los cultivos año tras año. Es diferente lo que ocurre en este momento en el gobierno de Petro, y no defiendo el gobierno de Petro, pero es mucho menos la droga que se ha venido, las extensiones de tierra que se han venido cultivando y la producción de cocaína se ha venido mermando. Incluso los cifras de incautación del narcotráfico se han venido mermando en el gobierno de Petro. Así que está sin base el tema de que la presión o de que lo que haga Estados Unidos vaya a tratar de nivelar los números cuando los números ya estaban bajando por sí solos, a pesar de que han estado aumentando históricamente. Lo otro es que Colombia es el socio comercial principal de Estados Unidos en la región. El resto de países de América Latina, o de Sudamérica al menos, tienen como socio principal a China. Que Estados Unidos amenace con aranceles, pues va a ser que el único país que tiene Estados Unidos como socio comercial principal en América Latina termine otra vez, pues como el resto de países, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, siendo socio de China. Entonces, no sé hasta qué punto esta presión, que algunos analistas y algunas personas dicen que es efectiva, pues le vaya a ser útil a Estados Unidos, cuando primero la ayuda que le está dando a Colombia pues no es insignificante, pero tampoco es la gran cosa, y segundo, pues va a terminar acercando más a Colombia, a China y a otras potencias que a Estados Unidos. Es decir, ¿a dónde queda America First si se quiere pensar en algún tipo de estrategia o limitar el tema del narcotráfico? Y me estoy expandiendo, pero por último, si le van a poner estas presiones y quitar esta ayuda militar y financiera a Colombia para la lucha contra el narcotráfico, le están dando el terreno libre completamente al narcotraficante de aprovechar este cuarto de hora y efectivamente empezar a dinamizar su producción y su narcotráfico hacia el norte, hacia Europa y hacia muchos otros lugares del mundo donde exporta los narcotraficantes colombianos la droga.
Y realmente, Cristóbal, yo creo que está en manos del gobierno de Colombia no acercarse a China, no acercarse a Rusia, no por el hecho de que Estados Unidos no le vaya a dar esta ayuda más, significa que tienen que hacer ese acercamiento. Deberían ser responsables en el sentido de las alianzas que tejen o no, pero está claro que el gobierno de Colombia no sería la primera vez que hace algún tipo de acercamiento a ese tipo de regímenes como el de China, Rusia o por supuesto el de Venezuela. En cualquier caso, Cristóbal, Estados Unidos, Gaby, es el país que más financia la seguridad colombiana. Esa cifra de 450 millones de dólares es la más alta de todas las ayudas exteriores que recibe Colombia, y la reducción de esa ayuda sumada a los aranceles que quiere aprobar a partir de ahora Trump tendrá un efecto en la economía de los colombianos y de sus empresas. Le hemos preguntado a María Claudia Lacutir, quien es la presidenta de la Cámara Colomboamericana. Cristóbal, Gaby, escuchémosla, ya lo comentamos. Una vez más, la diplomacia es el mejor camino. Los llamados a confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas que pongan primero el bienestar de los colombianos. El respeto mutuo entre dos gobiernos es indispensable. Cuidar el tono y los canales institucionales permite tramitar diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones. No se puede tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de Estados Unidos. Sus efectos pueden golpear de forma contundente la economía, empleos y programas sociales en nuestro país. Porque veamos las cifras exactas en el siguiente gráfico que hemos preparado para ustedes. Ahí la van a ver. La última ayuda aprobada por el Congreso de Estados Unidos fue de 401 millones de dólares destinados a la lucha antidrogas, también a programas de desarrollo, derechos humanos y justicia, así como montos para las fuerzas militares y la salud. El valor para el año fiscal 2026 aún tiene que pasar por el Congreso para su aprobación. Pero Gaby, ¿será aprobado? ¿Habrá ayudas en 2026? Porque Trump ya ha dicho que no. Bueno, ya el presidente Donald Trump está tomando la decisión, y yo hablaba de cifras catastróficas porque si bien hablas de estos 413 millones que han venido disminuyéndose por el USAID y otros, en 2024 Colombia había recibido 505, en 2023 743. Es decir, la poca actuación de Gustavo Petro a lo largo de estos años ha hecho que esa ayuda militar cada vez disminuya más. Y hablaba también en términos catastróficos cuando hablaba de los aranceles. Para Estados Unidos, todas las importaciones y esa relación comercial con Colombia, cuando las compara con la relación que tiene con el mundo entero, apenas supone el 0.55% de sus transacciones. Para Colombia es el 26 o el 27% de todas sus importaciones y todas sus exportaciones. Estamos hablando de un cuarto y su principal socio comercial. Yo sí creo que esto va a tener una repercusión si se mantiene. Ojalá se llegue entonces a un tipo de entendimiento y que el presidente entonces comience a actuar de una manera más colaborativa. Esta misma amenaza la vivió México y la presidenta Claudia Sheinbaum pudo entonces reponer y volver a la senda del diálogo. Ojalá que sea así, porque cuando vemos estas cifras yo creo que sí van a tener un impacto significativo. Ya se ha pronunciado hace minutos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales ha dicho esto. El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles del 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de Estados Unidos. Están rotas unilateralmente por Estados Unidos, no por nosotros, y nos dejan libres. Que no nos asuste ser libres. Tenemos todo el mundo por delante, trabajaremos por recorrerlo, entenderlo y seducirlo. Cristóbal, se refiere el presidente colombiano a que ya estaban roto el Tratado de Libre Comercio de forma unilateral, dice él, por Estados Unidos, pero en realidad Estados Unidos toma acciones en respuesta a hechos del gobierno colombiano, pronunciamientos, decisiones. Por lo tanto, esto es como una acusación mutua, ¿no?
Pues no, yo no lo veo tan así. Yo veo que esta decisión del 10%, aquí hace referencia el presidente Petro en su red social, hace referencia al 10% que le puso a todos los países, que fue hace unos meses, cuando él habló del Día de la Liberación, le puso el 10% de arancel base a una cantidad de países que además eran aliados. Estados Unidos nuevamente ha sido el aliado principal de Colombia, viceversa, en la región, y aún así le pone aranceles a Estados Unidos, a Canadá, a Inglaterra, Francia, aliados históricos de Estados Unidos que poco tienen que ver con un detonante político ahí. En este caso es un 10% que le aclava a todo el mundo, y a ese 10% creo que se refiere el presidente Petro, diciendo unilateralmente Estados Unidos decide imponer un 10% de arancel, que de paso son impuestos que paga el estadounidense, no la empresa colombiana, pues termina afectándole obviamente al estadounidense en general, pero es una medida holística alrededor del mundo que yo no sé qué tanto tenga que ver con un acto político, pero en este caso sí, pues ya con este intercambio entre Donald Trump y el presidente Petro, pues sí hay, parece ser una motivación política. Yo creo que entre los cálculos del gobierno de Estados Unidos está que el próximo año se vienen elecciones en Colombia, y entonces quieren de alguna forma tratar de mover el ajedrez y ejercer cierta influencia que durante décadas han ejercido en América Latina y en Colombia, pero yo creo que si el cálculo es ejercer alguna influencia política de cara a las elecciones, pues no sé qué también estén calculando, teniendo en cuenta que, por ejemplo, cuando se trataron de intervenir en el caso de Canadá, un liberal vuelve a ganar las elecciones. Cuando tratan de intervenir Trump con su retórica bastante hostil de intervenir en las elecciones, el centro izquierda en Australia, es decir, en donde se mete Trump a tratar de influenciar las elecciones, termina ganando la oposición. Así que si los cálculos políticos son tratar de influir en las elecciones colombianas, no sé qué tan beneficioso vaya a ser esto para la derecha colombiana. Sí. Claro, esa es la pregunta que te iba a hacer, porque si están tratando de influir bajo esa hipótesis, también hay quien dice que con esto la Casa Blanca da oxígeno a Petro y que podría Petro sacar rédito político, Cristóbal. Entonces yo no sé si realmente con esto Petro se va a beneficiar, se va a victimizar, como dicen algunos analistas, o si le va a perjudicar en los comicios. Exactamente, y brevemente, para no alargarme y darle espacio a la otra invitada también, Petro venía desde hace rato tratando de ganar protagonismo en este conflicto. Él trató de meter la mano y la cucharada y la nariz, tratando de involucrarse en estos bombardeos que estaba haciendo ilegalmente Donald Trump en el Mar Caribe, y trató de meterse hasta que lo logró, y logró crear esa enemistad con Trump, y eso le va a sacar todo el provecho del mundo de cara a la elección. Esto, más que dividir a los colombianos, creo que va a terminar uniendo a esa centro derecha, centro izquierda e izquierda de cara a una elección y a una segunda vuelta, pues que es tan importante para el que quiera llegar a la presidencia. Pero yo creo, porque hay muchas personas, Cristóbal, que dicen, es lo que estaba buscando Petro, que le respondiera a Trump. Sí, yo creo que Petro buscaba la respuesta de Trump, pero no esta, Gaby. Yo creo que Petro no estaba buscando que se le acusara de encabezar organizaciones de narcotráfico, con los efectos legales que eso podría tener. No sabemos si están buscando una imputación desde la justicia estadounidense, no sabemos si tienen pruebas que le vayan a imputar. Por lo tanto, una cosa es que Petro quisiera llamar la atención del presidente Trump, y otra cosa es que reciba esta acusación de liderar a grupos de narcotráfico, ¿no, Gaby? No creo que fuese esto lo que buscaba Petro. Y mira que él trató de llamar la atención, incluso diciéndole a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes del presidente Donald Trump. Pero tú apuntas en el clavo. Definitivamente, una cosa es lo que se puedan decir uno y otro presidente, y otro es acusarlo. Si el siguiente paso es hacer lo que ha venido ocurriendo con Nicolás Maduro, de comenzar a buscar evidencias, de levantar a través de las cortes casos específicos en donde hay evidencias, donde hay testimonios, en donde dan cuenta que funcionarios públicos de Colombia pueden estar involucrados en el tema del narcotráfico, cambio completamente el juego
fuego para Gustavo Petro, porque ya no entra en la retórica política, sino justamente en el terreno donde entró Nicolás Maduro y en el que está entrampado. Aquí no se trata entonces de que se están metiendo con otro presidente y se trata de un cambio de régimen. Hablan ya de una persona que, además de ser ilegítima, es un narcoterrorista y está sustentado por las leyes norteamericanas y las cortes del país. Si él quiere seguir transitando ese terreno, yo creo que va a ser bien complicado, aunque también conocemos al presidente Donald Trump. Quizás es simplemente un dicho y no pasa a mayores y no se presentan evidencias. De ser así, yo creo que sí, Gustavo Petro podría sacar provecho político para tratar entonces de victimizarse y volver a hablar de que Estados Unidos es imperialista. Pero si lo van a averiguar por narcotráfico, yo creo que sí pueden conseguir varias cosas interesantes que puedan ayudar entonces a la derecha colombiana a librarse de un mal presidente. Son las 3:20 de la tarde en Washington, 2:20 Bogotá, Quito, Lima. Atención, reacción de última hora se acaba de producir en estos momentos. En la Casa Blanca se ha pronunciado el director del Consejo Económico del presidente Trump, me refiero a Kevin Hassett, sobre la posibilidad de que hoy mismo se anuncien aranceles a Colombia. Esto ha dicho. Sí, ya veremos. Por ahora no hay anuncio. De momento no hay anuncio. Por ahora no hay anuncio. Estamos pendientes porque Trump aseguró que se iba a conocer hoy, este lunes. Y en cuanto se conozca, se lo comunicaremos aquí en NTN 24, el canal de las Américas. Estamos en Club de Prensa con Gaby Perozo, Cristóbal Vázquez. Una pausa y seguimos porque hay más. A la vuelta, la situación en Oriente Medio, en Israel. J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, va para allá. Enseguida les contamos para que no se muevan. El alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza sigue vigente, ha dicho la Casa Blanca, a pesar de lo vulnerable que es. Porque en las últimas horas hemos visto ejecuciones de Hamás a ciudadanos críticos con el grupo terrorista, opositores o a personas a las que simplemente acusan de haber colaborado con Israel sin ningún tipo de prueba. Y les han ejecutado en público. Hay imágenes que no les podemos mostrar por la dureza de las mismas. Pues bien, en este contexto, de momento, sigue el alto el fuego, como digo, después de que Israel, por su parte, respondiera también a esas ejecuciones intentando desmantelar instalaciones en manos del grupo terrorista. Tras ese fuego cruzado puntual, se habría recuperado en estos momentos el alto el fuego en la Franja de Gaza, según informa el gobierno de Estados Unidos. Y en este contexto, el vicepresidente J.D. Vance acude a Israel. Es la noticia que vamos a analizar en este segundo bloque de Club de Prensa con Gaby Perozo y Cristóbal Vázquez, a los que doy la bienvenida de nuevo. Gaby, con el temor a que ese alto el fuego, a que esa paz vulnerable se rompa en cualquier momento, ¿no? Porque el primero en desobedecer el alto el fuego fue Hamás con esas ejecuciones públicas. Sí, y es que lo hace justamente provocando para que ese grupo terrorista continúe entonces en la Franja de Gaza. Ellos necesitan generar más violencia. Ellos se han comprometido a desarmarse por completo y así se lo ha hecho saber el presidente Donald Trump desde la semana pasada. Si no se desarman, nosotros los vamos a desarmar. Y no solamente estamos hablando de Estados Unidos, sino de un acuerdo prácticamente mundial en donde los países árabes se comprometen incluso a estar en terreno y adicionalmente otros países de Occidente colaborar para que ese cese al fuego se convierta en una paz por lo menos de mediano plazo. Eso es un polvorín. Sabemos que el cese al fuego no será definitivo ni hoy, ni en 24, ni en 48 horas. El vicepresidente de Estados Unidos va para allá para tratar entonces también de convencer a Benjamín Netanyahu, porque sabemos que Israel, apenas hay pequeñas provocaciones, pueden actuar en consecuencia y podrían excederse en el poder. Y si esto se mantiene así, los países árabes podrían entonces también tomar decisiones en contra de Israel, porque se trata entonces de un acuerdo que tiene demasiadas tensiones. Tuvo que intervenir Egipto, tuvo que intervenir Turquía y Qatar para tratar entonces de regularizar las cosas, pero
Es una situación muy complicada hasta tanto no se rinda completamente el grupo terrorista Hamas. Si ellos salen de la Franja de Gaza, Israel está obligado a no hacer ningún tipo de acción porque ese es el compromiso que tienen ambas partes. Pero cualquier cosa puede pasar esta semana. Bueno, Israel de hecho se fue de la Franja de Gaza en el año 2005. En 2005 las fuerzas de defensa israelíes abandonan la Franja de Gaza y no estuvieron más hasta el atentado del 7 de octubre. Lo que hace indicar que efectivamente, previsiblemente, en base a los hechos históricos, pues Israel podría, ¿por qué no?, si ya lo hizo entonces, replegarse como está haciendo de hecho el ejército de la Franja de Gaza. El problema es que hemos visto, Cristóbal, que cuando el ejército israelí se ha replegado a la primera línea establecida en el plan de paz, Hamas ha ejecutado, ojo, el dato, a más de 200 palestinos en las últimas 96 horas. Cristóbal, es aterrador este dato. Sí, perdón, pero yo no creo que ese sea el problema y le doy unos datos también. Más de 270 periodistas asesinados. La prensa internacional no puede entrar a la Franja de Gaza. El 90% de la infraestructura en Gaza está completamente bombardeada. Bombardean los centros de refugiados, bombardean los colegios. Hay cerca de 70.000 personas asesinadas por parte de Israel, civiles asesinados, la mayoría de ellos niños y mujeres, en un lugar donde no pueden salir, están siendo bombardeados los colegios, los centros de refugiados, las vías de salida las bombardean, los centros donde están dando comida la bombardean las fuerzas de defensa israelí. Y ahora el problema, y esto cae en medio de la narrativa así, como menos cínica por parte de Israel y de Estados Unidos, es que el problema es que adentro Hamas está matando a esta cifra que usted dio y ese supuestamente es el problema y ese supuestamente es lo que está acabando con el cese al fuego. Es una narrativa como mínimo cínica porque no tiene en cuenta el dolor de una cantidad de gente que durante más de 2 años ha estado sufriendo el bombardeo perpetuo por parte de las fuerzas de defensa israelí y ahora de repente a Estados Unidos e Israel sí le importa que Hamas mate a lo que muchos expertos están diciendo son milicias financiadas por Israel para sabotear el cese al fuego. Entonces, ¿a dónde estaba tanta preocupación antes por las personas, por los niños y por la hambruna que se está generando en ese país y por no tener acceso a agua potable y por no tener alimentos? Además, ha sido el que primero y respetó el cese al fuego con la cantidad de asesinatos que ha hecho. Ya son más de 35 asesinatos y bombardeos a la Franja de Gaza, sin decir qué es lo que está pasando en Cisjordania, que no tiene nada que ver con Hamas, y le siguen quitando tierra, y siguen desplazando, y siguen despojando, y siguen matando, y siguen secuestrando. Y ni hablar de los más de 10.000 civiles que han sido arrestados por parte de Israel, que tampoco los han liberado. Entonces, ¿a dónde viene ahora el tema de que lo que nos preocupa son los 200 civiles que Hamas está matando en la Franja de Gaza, cuando son claramente, o según lo dicen expertos, civiles que están vinculados con milicias que está financiando Israel? No sé por qué provoca tanto conmoción eso cuando vemos la cifra y vemos la situación en la que está Gaza y de repente lo que nos preocupa son las 200 muertes por parte de Hamas a otras milicias palestinas. No sé, me parece de verdad chocante estar debatiendo esto. Cristóbal, a mí sí me generan conmoción esas 200 muertes, pero me generan conmoción todas las muertes. La pregunta aquí es si estás de acuerdo o no con que la población palestina esté sometida al yugo de un grupo terrorista que controla la Franja de Gaza. Pero estás haciendo referencia al grupo terrorista Hamas que financió a Israel durante tanto tiempo para que hiciera división con Fatah, que era un grupo laico que no apoyaba ningún régimen islámico, porque si ese es el caso hay que irse a ver los vínculos que tiene Israel con Hamas y durante tanto tiempo los financió, porque es que ahora de repente Hamas es el problema, pero Hamas fue financiado y apoyado durante mucho tiempo por el régimen, por el gobierno de Israel, que el propio Netanyahu lo dice. Obviamente me parece horrible que Cristóbal, ¿Hamas es un problema, sí o no? No, claro que sí es un problema, pero estamos reduciendo un problema a ¿qué es un problema? ¿Que maten a 200 personas o que haya una hambruna en Gaza y 2 millones de personas estén en dificultades de comer? ¿Cuál es un problema más grande? Obviamente es un problema enorme, pero si sobre ese pequeño problema se va a justificar que esa hambruna continúe porque Israel no está dejando
pues entonces no tiene sentido estar debatiendo sobre un problema que sirve como justificación para seguir perpetuando una hambruna en Gaza. Es que ¿por qué no se para la hambruna y se deja entrar ayuda humanitaria? Y nos pegamos del problema de 200 muertes acá, hombre. No sé, no me parece, pero bueno. Una ayuda humanitaria, Cristóbal, que ha incautado Hamás durante 2 años. Nada que ver. Y una guerra que reinició el grupo terrorista Hamás. Ahí no había, tú lo habías apuntado bien, desde el 2005 se habían retirado de la Franja de Gaza. Yo he estado 2 veces en Israel luego del 7 de octubre y la gente, los gazatíes, iban a trabajar a Israel y volvían. Empezaban entonces a ver un tema de prosperidad, a volver a hacer una Franja de Gaza en donde había movimiento económico, podían entrar a Israel, trabajar, devolverse, y de la nada el 7 de octubre ese grupo terrorista Hamás, que lamentablemente tiene sometido al pueblo gazatí, decide empezar esta guerra, y luego empezamos entonces con el tema de la ayuda humanitaria que ellos mismos secuestran. Las cifras que apuntas las da el mismo grupo terrorista Hamás y no han podido ser verificadas por fuentes confiables dentro de la Franja de Gaza, porque así como dices que los periodistas no pueden entrar, tampoco pueden entrar otras fuerzas que sean independientes al grupo terrorista Hamás para que lo digan. Ellos iniciaron la guerra, ellos hicieran que otra vez hubiese ayuda humanitaria cuando ya había una dinámica de libertad para ese pueblo. Lamentablemente un grupo terrorista que comienza una guerra y que pone a los civiles como escudos y que se mete en las escuelas y los hospitales para justamente vender la idea de los asesinatos de civiles, también es muy compleja y complicada. Yo creo que todas las muertes son fatales, yo creo que también Israel ha cometido excesos, pero el problema aquí es el grupo terrorista Hamás, y es por eso que los países árabes lo entendieron, incluso Qatar, que los defiende, y firman entonces este acuerdo de paz. Aquí lo importante es que avance ese acuerdo de paz, que se liberaron los 20 rehenes y le devolvieron a 2.000 palestinos a este grupo terrorista, incluso personas que estaban condenadas con cadena perpetua por ser terroristas. Aquí se estaban cumpliendo los lapsos y ellos decidieron entonces ejecutar a su propio pueblo, a los palestinos. Cristóbal, por alusiones. Sí, no, de acuerdo. Yo simplemente vuelvo y pregunto, ¿y entonces lo que pasa en Cisjordania qué es? ¿Qué tiene que ver Hamás en Cisjordania para que se sigan apropiando de las tierras, sigan matando una cantidad de palestinos allá, sigan despojando, sigan secuestrando, sigan metiendo una cantidad de personas? ¿Dónde está el argumento de Hamás? Pero es que si el problema Hamás, ¿qué es lo que está pasando en Cisjordania? ¿Cómo se responde a eso, hombre? ¿Cómo se responde al tema de que ustedes ponen como ejemplo en 2005 que las fuerzas de defensa se salieron de Gaza? Pero ¿quién controlaba salida, qué entraba y qué salía de Gaza? ¿Quién controlaba la seguridad en Gaza? ¿Quién controla la moneda? ¿Quién controla los impuestos? ¿Quién controla toda la jurisdicción territorial? ¿Quién controla una cantidad de servicios públicos? La energía, el agua, todo eso lo controlaba y lo siguió controlando Israel después del 2005, para decir que es que después del 2005 le dieron la libertad a Palestina, pero ¿a dónde está el aeropuerto en Gaza? ¿A dónde está la Fuerza Aérea de Gaza? Porque ustedes además sigan refiriéndose a una guerra. ¿Guerra con quién? ¿Pero a dónde están los buques de gazatíes? ¿A dónde están los aviones gazatíes? ¿A dónde está el ejército gazatí? Eso no existe para compararlo como si estuviéramos en una guerra. Esto es una invasión claramente a un territorio ocupado, que además es un territorio ocupado y una cantidad de gente desplazada que terminó ahí y que siguen ocupando y siguen tomándose, como están haciendo en Cisjordania. Entonces, hablar de eso es como una cantidad de falta de sustento, que yo digo, pues sí, claramente Hamás es un problema sin duda alguno, pero acá el problema mucho más grande es la ocupación y el despojo de parte de Israel a una población. Vuelvo y pregunto, ¿y entonces cómo justifican ustedes lo de Cisjordania? Gaby, rápidamente, tenemos 1 minuto. Bueno, mira, más de 30 naciones del mundo entero, incluso los países árabes que siempre se han opuesto a Israel, están firmando el avance para que haya paz.
y empieza por la Franja de Gaza, que se desarme por completo el grupo terrorista Hamas. Si Qatar, si Egipto, si Turquía han entendido que son ellos los que se tienen que desarmar, yo no creo entonces que el problema esté en otra región particular. Tienen que poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y así lo entienden ellos para que luego entonces se tomen los demás correctivos. Gaby, yo creí que el problema eran los secuestrados que tenían Hamas. Yo creí que ahí se acababa la guerra. No, ese es apenas un punto de los 20 yo creí que ahí ya se acababa la guerra. ¿No? Guerra a largo Entregan los plazo. secuestrados y se acabó el problema. Pero vuelven y meten otro argumento y otro argumento más y otro argumento más. Pues ¿hasta dónde? Entonces, cuando ya entonces que se conviertan al judaísmo, ¿qué? Los países árabes van a hacer un gobierno de transición que pasa por el desarme del Gaby, grupo eso no es terrorista. verdad, los países árabes no apoyan eso. No, hombre, Gaby. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Cristóbal. Me los he leído. Exacto, Gaby. Sí, no. Tenemos que irnos. Gaby, Cristóbal, no tenemos más tiempo para este tema, pero nos vamos a la pausa con unas imágenes que llegan desde Times Square, Nueva York. Es el siguiente vídeo que les estamos mostrando. Esas imágenes es una campaña del Consulado de Israel en Nueva York, como les digo, que está mostrando en Times Square las ejecuciones que Hamas está llevando a cabo ahora en la Franja de Gaza. Una pausa y seguimos. Ya regresamos. $7 millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos en más de 1.000 localidades en contra del gobierno Trump. Es la protesta más multitudinaria de este mandato. Le llaman rey y él, por su parte, asegura que no lo es. Quita importancia a estas manifestaciones que los convocantes dicen tiene como objetivo condenar un aumento del autoritarismo en Estados Unidos. Esto es Club de Prensa Washington. Seguimos con Gaby Perozo y con Cristóbal Vázquez. Cristóbal, ha sido un fin de semana de manifestaciones. ¿Qué lectura haces? Porque, por un lado, los republicanos no le dan crédito a esta protesta, la consideran la manifestación de los que odian a América, así la han calificado, pero por otro lado, los organizadores, entre los que hay también miembros del Partido Demócrata, como Bernie Sanders, a quien hemos visto en las calles protestar, dicen que la democracia estaría en juego en Estados Unidos, según ellos. Sí, yo creo que hay que darle crédito a la marcha, a la manifestación. Obviamente tiene una tendencia liberal, tiene una tendencia demócrata. Cuando se trata de tratar de calificar bajo qué tan educados son, tienden a ser una clase media educada las que salen a protestar en contra de Donald Trump, pero yo sí creo que Trump se ve como rey. De hecho, sale con un video en sus redes sociales con una corona de rey, manejando un avión y literal tirándole mierda a los manifestantes, o que calcan la figura de manifestante en un video generado por inteligencia artificial. Entonces, yo creo que, yo no sé si se da cuenta o no Trump, que obviamente la polarización del país pues, está me imagino, en lugares históricos, pero que esa polarización y esa división no le está haciendo nada bien a sus candidatos que quieren reelegirse en la Cámara de Representantes. No creo que MAGA esté tan contento con una polarización y esto, pues, obviamente divide cada vez más el país y da muestras de que se trata de enfocar más temas que en tratar de solucionar problemas, que creo que es la retórica de Trump en los últimos meses: buscar problemas para no tener que enfrentar los que está viviendo en casa. Ajá. Y Gaby, en 30 segundos que nos quedan. Sí, bueno, yo creo que descalificar a quienes manifiestan democráticamente no tiene sentido y más bien no apoyo ese tipo de iniciativas. Pero decir que el presidente Donald Trump es un rey cuando el gobierno está cerrado justamente por la votación de los demócratas, o que se oponen a todas y cada una de las acciones que emprenda el presidente Donald Trump para tratar entonces de cumplir sus promesas de campaña, de alguna manera es un contrasentido. Sabemos que aquí todavía
todavía hay una democracia plena. La polarización viene de ambas partes. También a los que siguen al presidente Donald Trump los califican de nazis y de cualquier otra cosa. Ojalá que bajen las aguas y que esta polarización de ambos lados se disminuya, porque realmente no le deja nada a nuestras naciones, lo sabemos en América Latina muy bien. 3:48 de la tarde en Washington, 2:48 Bogotá, Quito, Lima. Una pausa y seguimos. Agradecer a Gaby Perozo y a Cristóbal Vázquez que nos hayan acompañado en este club de prensa. Ha sido un placer tenerles y un placer compartir esta hora con ustedes. Sigan en compañía del Canal de las Américas, porque la información no se detiene y nosotros no dejamos de trabajar para ofrecérsela a usted. Que tengan una feliz tarde. Adiós.